Preciosos amigos, continuando con esta ponencia titulada Reflexiones constitucionales acerca de la transformación del derecho de familia, debemos indicar, pasando ya al ítem relacionado a las nuevas tecnologías como factor importante que lleva a cabo, pues contribuir hacia la transformación del derecho de familia, debemos indicar que en este caso, si queremos hablar de la alienación parental, no podemos desconocer que lamentablemente las parejas han hecho uso de estas nuevas tecnologías para poder recrudecer, intensificar dicha acción negativa en procura de desprestigiar la imagen de la otra pareja, ¿no? En este caso del esposo o de la esposa, o del padre y de la madre. En ese sentido, vemos que hay este inconveniente, ¿no? Entonces ahí, digamos, la familia experimenta pues un aire de sospecha, ¿no? Hay un aire de persecución, de acoso constante, ¿no? Y sobre todo una desnaturalización de este tipo de situaciones o de, digamos, gadgets, como son los correspondientes medios de comunicación a la luz de las nuevas tecnologías, donde han sido creadas para acercar a las personas, tener una comunicación más fluida, más cercana y en tiempo real, y sobre todo en cualquier momento de situación. Sin embargo, de la manera como están siendo utilizadas, más bien distancian a los miembros de la familia. Estamos ahí viendo que en los momentos que tienen a bien estar reunidos en el hogar, tanto los hijos como los padres se encuentran ensimismados en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus laptops o tablets, que lo que, digamos, influye negativamente. Están presentes físicamente en sus hogares, pero sin embargo están ausentes a la vez desde el punto de vista humano, comunicacional directo, ¿no?, con los demás miembros de su familia. Por otro lado, tenemos que indicar que hay, digamos, este tipo de situaciones que contribuyen y digamos, de una manera la menos esperada, la menos, digamos, la menos recomendable. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender o concebir que este tipo de situaciones no van a afectar, ¿no? Por supuesto que sí, está demostrado. Las nuevas tecnologías, por supuesto, por otro lado, que tienen una incidencia positiva, pero sin embargo, si son mal utilizadas, como efectivamente se está llevando a cabo ahora, entonces, obviamente, pues erosiona el ambiente de la familia, la unión, ¿no?, el tipo de relación que puedan tener los miembros de dicha familia. Ahora, como otro factor responsable de la transformación del derecho de familia, tenemos la pérdida de interés hacia el matrimonio. Eso tenemos que entenderlo bajo dos, digamos, pilares fundamentales. Hay una pérdida de interés en el sentido de que ya nadie quiere casarse, no quieren asumir ese compromiso. Y la otra es que los que están casados ya no quieren continuar con el matrimonio. Y por una sencilla razón. Le dan el valor preferente, superior, máximo y único, que es el derecho a la realización profesional, académica, laboral. Por sobre todas las cosas, por sobre la familia, por sobre los hijos, por sobre la esposa, por sobre el proyecto en común que existe en toda familia. Entonces, ese tema, esa pérdida de interés en el matrimonio, digamos, también hace que la familia ya no sea la misma. No necesariamente tiene que acabarse el matrimonio o la familia también dejar de ser tal, sino que como ya existe ese tipo de comportamiento, la familia, digamos, que pierde, digamos, su interrelación, digamos, saludable, ¿no?, que se espera en toda familia. Por otro lado, también tenemos el tema de que existe también
un poco interés, por decirlo menos, a tener descendencia. Todo se enfoca a la luz como le habíamos dicho, interés superior que hace que los miembros o las parejas o los cónyuges consideren que es importante, digamos, tener hijos, ¿no? Aunque no necesariamente es un requisito para tener familia, pero estamos hablando que es una influencia, ¿no?, hacia un cambio, ¿no?, de la familia clásica, ¿no? Ahora, respecto del tema que estábamos hablando, que hay una poderosa necesidad de realización, continúa con ese tema anterior. Claro, estamos hablando de que hay una concepción irrefrenable que no se puede dejar de lado. Es algo muy muy fuerte, es un comportamiento de orden global, donde estamos hablando que situaciones digamos, relacionadas al logro de objetivos académicos, profesionales y laborales son considerados muy por encima de cualquier tipo de relación, en este caso a nivel familiar, ¿no? Y, por su parte, ocasiona, como es lógico, menoscabo de los derechos fundamentales de los cónyuges, pero también en este caso, en manera especial, de los niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo explicamos este fenómeno? Cuando, por ejemplo, ambos cónyuges están imbuidos en buscar situaciones adicionales de carácter laboral, académico, de repente enseñanza adicional de su fuente de trabajo, ¿no? Estamos hablando de 6 de la noche a 10 de la noche, preferentemente los fines de semana, que es cuando deben estar, ¿no?, reunidos supuestamente la familia, lejos ya de los avatares y de las prisas y horarios reducidos de convivencia. Cuando, por ejemplo, se embarcan en proyectos académicos, sea pues escribir, publicar artículos, libros, investigaciones, lo que les va a quitar tiempo importante de manera permanente, vamos a decir, diaria. Y sobre todo cuando estamos hablando de que un tipo de perfil que, por ejemplo, para escribir se necesita paz y tranquilidad, silencio. Entonces, si el escritor, si el investigador, sea él o ella o ambos cónyuges, se ven enfrascados en una naturaleza de, digamos, de escribir, no van a ver con buenos ojos que los hijos o el esposo o la esposa los interrumpan, ¿no?, dentro de lo que es su concentración y abstracción para poder escribir. Es que no hay otra posibilidad. Digamos, ese reclamo, esa situación que se presenta también afecta. Bien lo decía un autor que había finalmente publicado su libro, no tuvo mejor idea que dedicarla a su hijo, que decía: este libro lo voy a dedicar con mucho cariño y con mucha culpa a mi hijo, que cada vez que me buscaba para salir a jugar decía: uy, seguro que no puedes, la de nunca acabar. En consecuencia, tomamos más o menos una idea de cómo es que este tipo de factores o comportamientos o exigencias en el tema de la realización o búsqueda de la realización a nivel no de familia, sino a nivel de digamos, aspectos laborales, académicos y profesionales, afectan pues a los miembros de la familia, en especial a los niños y adolescentes. También debemos considerar que lo que se pone en realidad, digamos, los derechos afectados específicamente son el derecho a disfrutar del tiempo libre, al derecho a la libre desarrollo de la personalidad, a la tranquilidad, a la sociabilización principalmente. ¿De quiénes? De absolutamente todos los miembros de cada familia.
Entonces, no es que solamente una persona o uno de ellos o un grupo de ellos sean los afectados, sino más bien la totalidad, en mayor o menor grado, pero todos se ven afectados en ese tipo de derechos principalmente. Ahora, la violencia familiar es otro factor que contribuye a la transformación del derecho a familia. Así lo estamos considerando. Entonces, ¿qué dicen las estadísticas? Que ha habido pues un incremento de violencia, que es muy preocupante, lo que es una seria amenaza para el desenvolvimiento y digamos el entendimiento de una familia desde el punto de vista, vamos a decir, clásico, ¿no? Sino que estamos hablando de un recrudecimiento de violencia, básicamente del hombre hacia la mujer. Ahora, por otro lado, debemos ver que ha habido un estudio en un gran evento académico, se realizó en Lima, de orden mundial, donde se consideró el tema de la violencia, digamos, en grado sumo, que se está plasmando básicamente en el Perú. No se repite esa realidad en todos los países. Entonces, es preocupante. Donde señala que el hijo, digamos, tiene un caldo de cultivo en su formación, en su crecimiento, en el hogar, en tanto se ve, digamos, enfilado o, digamos, reforzada y propugnada ese tipo de comportamiento por los propios padres. Entonces tenemos pues que los hijos, el padre por la culpa o la madre por la culpa de no poder tener a bien pasar más tiempo con el hijo, quiere recompensarlo. ¿Y cómo lo recompensa? Diciéndole, pídeme lo que tú quieras, ¿no? Entonces el hijo exagera, el hijo, digamos, se equivoca, va más allá y entiende mal. Entonces se encierra pues en el baño, por ejemplo, o en su habitación y no quiere salir. Y no va a salir hasta que el padre o la madre se conviertan en sus esclavos y accedan a todo tipo de requerimiento, capricho u obligación. Entonces el tema es que eso va, digamos, haciendo a las veces de un forado muy grave como trascendente en términos negativos, en donde el niño adolescente va entendiendo de manera equivocada que es el que dispone, que es el que impone, que es el que decide y que a su entero capricho se lo tienen que dar, lo que al final deviene pues en parricidios, ¿no? Hemos visto, ya es común como lamentable ese tipo de situaciones donde estos hijos crecen, llegan a la edad de la adolescencia, ni siquiera a la mayoría de edad, y optan por robar el dinero, las joyas de los padres, y para ello no dudan en matarlos. Entonces estamos hablando que este tipo de formación es absolutamente no solo inadecuada, sino peligrosísima, ¿no? Donde el padre le pregunta todos los días, o la madre al hijo, qué es lo que va a querer de tomar desayuno. Si es que no le gusta el desayuno, que ellos se ofrecen a prepararle el desayuno que ellos quieren. Olvídense, ni que estuvieran en un restaurante. Y así, a cada momento, ¿qué es lo que tú deseas?, le preguntan. Eso no era antes, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que aparentemente pueden pasar inadvertidas, sin embargo, son muy perjudiciales en la formación de los niños y adolescentes a la luz de una, digamos, vida saludable, que genera, pues también estamos hablando, una transformación, ¿no?, del derecho de familia. Otro factor importante que hemos considerado es, en este proceso de transformación, es los adicionales requisitos para casarse. Ya el año pasado, 2018, en el Perú se habló, incluso hubo un anteproyecto donde se pensó, y creo que no les falta razón,
donde se postula o se postulaba la necesidad de obligación de requerir a las personas que deseaban casarse la obligatoriedad de hacerse pasar primero o de pasar por un examen psicológico y psiquiátrico. Tanta es, digamos, la violencia que se ha generado en el derecho de familia, digamos, la elevación de los porcentajes preocupantes año a año, es que ha hecho reparar, en este caso el legislador, que algo está pasando, ¿no? Y si algo está pasando, lo que se requiere es simplemente tomar cartas en el asunto, determinar en su caso quién o cuál de ellos tiene algún problema de esa naturaleza, a efectos de poder impedir y a su vez tratar, ¿no? Digamos, ver la forma de darles un auxilio médico correspondiente. Dentro de las conclusiones a este tema, tenemos que decir que dentro de las reflexiones constitucionales acerca de la transformación del derecho de familia, tenemos que decir que en principio este tipo de vulneraciones, este tipo de situaciones diferentes, anómalas, perjudican a todos los miembros de la familia. Estamos hablando de situaciones no necesariamente plausibles, estamos hablando de situaciones que hemos hablado, hemos conversado, que hacen o fuerzan a la legislación a tomar atención a efectos de poder normar o legislar de una manera más acorde a la realidad. Por ejemplo, el tema de la violencia, como estábamos señalando. Y también el tema de ampliar las fronteras, que es importante respecto de la noción o la denominación o el entendimiento de una familia como tal. No necesariamente o no únicamente entenderla como, digamos, como lo que se venía conociendo como una familia tradicional. Sin embargo, como hemos podido ver, existen ya hace más de 10 años, por decirlo menos, jurisprudencia al respecto, donde se reconoce a otro tipo de familia, o otros tipos de familia adicionales a la clásica. Ahora, también lo que se requiere es, al entender o a la necesidad de querer entender o tener que asumir estas transformaciones, estos cambios, se requiere también tomar, digamos, asumirlo con tolerancia, con inclusión y no discriminación. Adicionalmente, obviamente, a la observancia de los derechos fundamentales específicos que estén, digamos, involucrados en dicha problemática. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, también es importante el análisis de esta problemática desde el punto de vista interdisciplinar. Por supuesto, no solamente desde el punto de vista del derecho, sino desde el punto de vista de la psicología, de la sociología, en este caso, de la criminalística, el derecho de repente de la economía, de varias áreas del saber, ya sean disciplinas o ciencias, que definitivamente contribuirán y contribuyen al esclarecimiento y mejor estudio de este tipo de problemática o transformación, como señalamos, del derecho de familia. En ese sentido, tenemos que señalar también que debemos también indicar como sugerencias que la evolución del derecho de familia es una realidad que requiere pues atención, ¿no?, en este caso del legislador, pero también de los actores de la familia, porque tenemos que estos cambios no se realizan pues de manera pacífica, entonces amerita pues una atención urgente como eficaz. Y por otro lado,
lo que se requiere, como señalábamos, una urgente sintonización, ¿no? Una urgente tratativa a nivel legislativo en lo correspondiente a efectos de poder aterrizar y tener una mejor protección del derecho de familia y del adolescente, el niño adolescente, a efectos de que no se vean limitados o vulnerados sus derechos fundamentales. Este tema obviamente también se requiere sea analizado, sea abordado de una manera objetiva, desapasionada, ¿no? Que sea un tema muy digamos serio, con mucho rigor, a efectos de efectivamente dar una solución correspondiente y esperada. Estos tipos de ajustes son muy importantes tomarlos como corresponde. Y también hay situaciones donde no se puede imponer de una manera ciega, sino también buscar consensos, escuchar a todas las partes, analizar el problema en su conjunto para poder tomar las medidas más adecuadas. También consideramos que en este caso los actores, no solamente los miembros de la familia o de las nuevas familias, sino la totalidad de actores del sistema de justicia puedan tener a bien una capacitación respecto de las nuevas formas de familia, los nuevos factores de esta transformación y los derechos fundamentales en juego al respecto, a efectos de poder concientizar y formar conciencia, como señalamos, respecto de lo que es el mejor abordaje y entendimiento y defensa, en este caso de la institución pilar, ¿no?, del desarrollo de los pueblos, de la humanidad en sí, como es la familia. Es así como hemos tenido pues a bien referir, desarrollar este tipo de temática importantísima a nivel de las reflexiones y propuestas, como es la transformación del derecho de familia a la luz del derecho constitucional. Nuevamente agradecemos a la Red Paraguaya de Estudios e Investigaciones de Derechos Humanos y Humanitarios y agradecerles a ustedes por la atención prestada. Entonces quedamos muy agradecidos y será hasta otra oportunidad. Muy agradecido.